Primero vamos a partir de un transformador. Me vais a disculpar que este no es... Tiene un tap central aquí, aunque realmente ignorarlo, imaginaros que no hay tap central. ¿Por qué digo esto? Porque he visto muchos vídeos donde se hace con transformadores que son modificados, pero para la gente que no entiende, modificar un transformador puede resultar algo tedioso. Llevan tap central, la mayoría, ¿vale? Son inversores que se suelen hacer con transistores MOSFETs y pues no son una cosa que no sea común encontrarlo, pero vamos a utilizar materiales muy simples y muy sencillos para que todo el mundo pueda entender el circuito y todo el mundo pueda hacerlo. Vamos a ver, vamos a imaginar que esto sea un transformador, ¿vale? Todos sabéis el principio del transformador. Si aquí le metemos 220, aquí salen 6, pero si aquí le metemos 6, a la inversa salen 220. Si le metemos 6 voltios aquí lo va a aumentar hasta 220, pero claro, nuestro interés o lo más interesante en este caso será hacer un circuito donde eleve la tensión mucho más, hasta 1000 voltios, 2000 voltios, dependiendo el caso de cada persona y dependiendo de lo que queráis conseguir. Pero por lo menos 1000 voltios y algo. Con una relación de 6, 220. Vamos a invertir el primario y el secundario. Es decir, donde normalmente le damos 220 y salían 6, lo vamos a poner que entren 6 y salgan 220. Vamos a ponerle un multiplicador de tensión, donde vamos a sextuplicar, donde si veis está compuesto por condensadores que son muy sencillos de conseguir. Son condensadores de 10 nanofaradios, pero ojo, de alto voltaje. Entonces para ello vamos a utilizar condensadores que son de 10 nanofaradios y de unos 3000 voltios o 2000 voltios aproximadamente. Yo estoy utilizando estos que son de 3000 voltios, aunque obviamente cuanto más voltios tenga el condensador, más capacidad de retención de corriente va a tener este mismo. Entonces estos condensadores los podéis conseguir en AliExpress. Son fáciles de conseguir y salen súper baratos. Los diodos son los 1N4007 y lo que vamos a hacer, ahora vamos a anular el tap central. Imaginaros que este tap central no existe. Vamos a conectar, digamos, al multiplicador de voltaje. Entonces aquí tendríamos el primario y aquí tendremos el secundario. Eso lo podéis conseguir de un radiocassette, reproductor de DVD, etcétera. Bueno, el reproductor de DVD no tanto. El radiocassette sí lo tienen, sobre todo los equipos grandes. Entonces sí podéis conseguir estos transformadores que son fáciles. Y si no, a unas malas, vuelvo a repetir, también lo podéis comprar en AliExpress, que por unos 4 euros aproximadamente también lo conseguís. Aunque lo suyo es que lo hagáis con materiales reciclados, obviamente. Bueno, ya tenemos aquí las conexiones hechas. ¿Qué nos hace falta? Si nosotros aplicáramos aquí al primario una, digamos, corriente de un voltaje de unos 6 voltios, claro, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que le estamos aplicando corriente continua, corriente directa, y los transformadores van con, digamos, alterna, con corriente alterna, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es convertir la corriente continua en corriente alterna. ¿Y para eso qué utilizamos? Pues para eso podemos utilizar perfectamente un oscilador. Hay muchos osciladores en la red, pero vamos a utilizar uno sencillito, que sea fácil de hacer, de construir, que sea muy sencillo, muy simple y podamos cumplir el objetivo de poder realizar este circuito de elevador de voltaje. Elevar la corriente bastante y poder crear ese arco eléctrico. Para ello necesitamos convertir esos 6 voltios, como he dicho antes, de corriente directa, corriente continua, en corriente alterna. Y para ello vamos a utilizar un oscilador. Y aquí tenemos el oscilador con componentes que son muy sencillos de conseguir. Tenemos por este lado un BD140, que es un transistor de potencia media. Estos transistores pueden soportar entre 80 voltios, 85 voltios aproximadamente. Pueden manejar una tensión de 1,5 amperios. Como te digo, lo vamos a alimentar con una corriente de 6 a 9 voltios. Vamos a partir de 9 voltios, ¿vale? Para ello vamos a poner esta batería aquí. Vamos a inyectar la corriente de 9 voltios. La vamos a llevar al oscilador y del oscilador que nos cree una oscilación lo suficiente como para hacer funcionar el circuito sin problema y para crear esa chispa, crear ese arco eléctrico, ¿vale? Que nosotros andamos buscando en este circuito, ¿vale? Vamos a llevar el transformador, que lo vamos a conectar. Vamos a ver si podemos hacer la conexión. Vale, y aquí tendríamos la conexión. Como podéis ver, el oscilador está conectado al transformador de la siguiente manera. El emisor del 139, del Q1, va conectado a tierra. El colector del 139 va conectado a la base del 140. La resistencia va al emisor del 140, a su vez a la base del 139, y entra al condensador de 100 nanofaradios. Este condensador sale
al colector del 139 y regresa a la entrada primaria del transformador, cuya entrada hemos dicho que eran la de 6 voltios. Bien, la otra entrada del transformador la conectamos directamente a tierra para que quede conectado junto con el emisor del BD139. Este está central como si no existiera. Este sería el transformador. Este numerito que hay abajo lo vamos a olvidar también. Y vamos a saber qué es eso, que es un transformador de 6 220. Entramos 220 a la entrada, salen 6 a la salida, solo que lo vamos a invertir para que sea al revés, metamos 6 a la entrada y salgan 220 a la salida. Este transformador, que lo que va a hacer es transformar los 9 voltios a 220, y este multiplicador de voltaje que estamos sextuplicando la corriente. Lo que estamos haciendo aquí es sencillo, simplemente a base de diodos y condensadores. Cuando carga el primer condensador, automáticamente conduce por este diodo. Lo que hace es, digamos, despolarizar este diodo. Este diodo lo que entra en corto y automáticamente pasa a conducir por este diodo de aquí, cargando este segundo condensador, y así sucesivamente. Esto es una etapa, pues veis aquí que tenemos la primera etapa, condensador, diodo, condensador, diodo, condensador, diodo, y así sucesivamente, ¿vale? Vamos a conectar ahora, vamos a pasar a conectar la corriente, ¿no? Vamos a darle aquí, le entramos el positivo y aquí vamos a ponerle la tierra o la masa. Bueno, pues este es el circuito y esta es la conexión. La verdad es que bastante simple. Aquí justamente los dos polos estos que estoy indicando los tenéis que separar más o menos a 1 milímetro o 2 milímetros como mucho. Veréis que cuando conectéis la batería, automáticamente esto va a crear una oscilación a través del transistor Q1 y Q2, ¿vale? Creando una oscilación, entrando en el transformador en la entrada del primario 6 voltios, convirtiéndola en secundario 220 y multiplicando esta por 6. Aquí tendremos unos 1200 voltios aproximadamente. Como he dicho antes, entre este polo y este tiene que haber una distancia de entre 1 y 2 milímetros aproximadamente. Si le metéis aquí, en vez de 9 voltios, le metéis 12 voltios, obviamente que aquí el arco va a ser más grande y vais a poder separar un poquito más, unos 3 milímetros más o menos. Eso sí, lo que sí os digo, tener mucha precaución, porque aunque le estéis metiendo 9 voltios aquí salen 1200. Así que tened mucho cuidado con este tipo de circuitos, que si bien es cierto no son mortales, bueno, dependiendo, claro, si tienes un marcapasos, tienes problemas de corazón o simplemente de un efecto colateral, el circuito te ha dado un chispazo y te ha empujado hacia atrás del mismo susto y te has caído con algo, pues oye, ten cuidado que no vayas a cometer ese error y tengas ese tipo de peligro. Como he dicho antes, esta sería la etapa de oscilación, ¿vale? Donde aquí va a oscilar. Este es el transformador donde va a transformar la corriente, y digamos que este es el multiplicador de voltaje, donde vais a tener una corriente 6 veces superior. Recordad que cuanto más etapas le pongáis, más corriente vais a poder obtener. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a like, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Bien, aquí tenemos la etapa osciladora, compuesto por los dos transistores, el condensador, la resistencia, así de simple, para que lo podáis hacer de forma fácil y sencilla cualquiera de vosotros. Aquí tenéis el transformador, que simplemente es un transformador que simplemente es de 220 voltios a 6 voltios. Hemos invertido obviamente el primario y el secundario, siendo aquí los de 6 y aquí los de 220, y esto va a sextuplicar la corriente, la va a convertir multiplicada por 6, y aquí al final es donde va a salir el arco eléctrico.